¿Qué tal amigos? El día de hoy he decidido hacer este video por varios motivos, pero sobre todo porque hay muchos de ustedes preguntándome constantemente qué onda con mi religión, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, subí una canción y la gente, bueno, alguna gente, no todos, estaban diciendo que si yo hacía música cristiana, lo cual pues no es así. Otras personas me estaban diciendo que, oye, documentalista, me acuerdo cuando hiciste tu video de cuando tú eras ateo y te volviste católico, y tampoco es así. Cuando la gente se pregunta, ¿eres ateo o eres católico o eres cristiano o eres testigo de Jehová o qué eres, no? Hay mucha incertidumbre en cuanto a qué es el documentalista, ¿no? Entonces quiero hacer este video, quiero aprovechar para poder explicárselos a todos ustedes, pues tratar de aclararlo lo más que se pueda, para que ustedes, cuando yo vean que hago un video de cierto tema, lo asimilen de una mejor manera, o al menos traten de entender cuál es mi postura hacia este tipo de videos, ¿no? Y bueno, todo comienza obviamente con mi historia, ¿no? Era ateo y me volví creyente. Nótese que yo lo digo así. Yo era ateo y luego me volví creyente. Yo nunca he dicho era ateo y me volví católico. No. Era ateo y me volví cristiano. Tampoco. Yo era ateo y me volví creyente. ¿Vale? Antes era católico. O sea, yo nací siendo católico, en una familia católica. Fui a la iglesia, fui bautizado, fui confirmado, hice la primera comunión y todo ese tipo de cosas que hace un católico normal, ¿no? Pero luego paso a ser ateo, y de ateo pasa lo que me pasó, lo que expliqué en el video de cómo fue mi situación, y me regreso, pero no me regreso como un católico, me regreso como un creyente, ¿va? No soy cristiano, no soy católico, no soy testigo de Jehová, no soy mormón, no soy de la luz del mundo, no soy del Islam, no soy musulmán, no soy judío, no soy Hare Krishna, no soy nada de eso. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué es el documentalista? Porque el documentalista hace muchos videos sobre Dios, pero luego te saca un video del diablo, y luego te saca un video de ángeles, y luego te saca un video en donde habla temas de terror, y de pronto se contradice haciendo temas controversiales en donde Dios es malo, pero de repente es bueno. ¿Y qué onda? Entonces entiendo que mucha gente quizás esté confundida sobre cómo es posible que yo, el documentalista, saque un tema en donde hable de las 8 aberraciones de Dios en la Biblia, y luego saque una canción en donde hable del arrepentimiento, del perdón de Dios y todo esto, ¿no? O sea, realmente pareciera incongruente, o sea, no es compatible, pero hay que entender y verlo desde la perspectiva del documentalista para realmente llegar a entenderlo, ¿vale? Eso es lo que les voy a explicar a continuación. ¿Cuál es mi postura? A mí me gusta explicar esto cuando lo hago así con gente común y corriente. No sé si estoy hablando con alguna persona o algo así. A mí me gusta explicarlo como si esto fuera una especie de telescopio. Por ejemplo, la gente, digamos, que es más adepta o tiene más inclinación por lo científico. Normalmente una persona que sea muy de ciencia, un hombre o una mujer que sean muy de ciencia, no creen en Dios, son ateos, no creen en la creación, todo este tipo de cosas, ¿no? Se inclinan más por cosas de la evolución y todo esto, ¿no? Y vale, yo no tengo ningún problema con nadie, pero les hablaba yo de un telescopio. Existe un punto, digamos que este es un punto, aquí hay un planeta, ¿no? Entonces este planeta que está aquí está rodeado de todo un universo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás en tu postura de científico o de ciencia o de lógica, tú tienes un telescopio con un lente
afinado solamente para ver hacia cierta dirección. Entonces solamente estás viendo ciertas cosas que tú mismo quieres ver, porque tu lente, o sea, tu hombre que solamente está enfrascado en yo soy científico, yo soy lógico, yo soy matemático, no te permite ver más cerca o ver más lejos o ver de diferente forma las cosas, y solamente lo ves en una sola dirección, porque nada más quiero conocer yo lo científico, nada más quiero conocer yo lo matemático y lo lógico. Entonces es como si tu telescopio, si fuera un tripié y tuviera un seguro y no lo puedes mover hacia ningún lado, solamente hacia donde tú quieres que este telescopio apunte, ¿no? Entonces ahí ya caemos en un problema, porque el abanico del universo observable que tenemos a continuación pues es limitado. Y lo mismo pasa cuando tú eres una persona, digamos, X religión, ¿no? O sea, tú solamente ves hacia donde tu religión te está diciendo que veas, y no puedes o no te permites mover ese telescopio para ver todo lo demás. Entonces esa es mi postura. Yo soy creyente, creo en Dios, pero yo no creo en el Dios de los católicos, yo no creo en el Dios de los cristianos, yo no creo en el Dios, no sé, de la ciencia, yo no creo en el Dios de los Hare Krishnas, yo no creo en el Dios del Islam, yo no creo en los profetas, yo no creo en los santos, yo no creo en nada de eso, pero tampoco soy ateo, porque yo sé que existe un Dios. ¿Vale? Es ahí a donde quiero llegar. ¿Yo qué soy? Si no soy católico, no soy cristiano, no soy nada de eso, ¿qué soy entonces? ¿Qué es el documentalista? El documentalista es creyente. El documentalista no tiene ninguna sola religión. El documentalista es una mezcla de todo. Científico, religioso, espiritual, físico, emocional, sentimental, llámalo como tú quieras. Yo soy una mezcla de todo. Yo decido quitarle ese seguro al telescopio y tener un lente muy dinámico, incluso varios lentes, y poder observar todo alrededor, arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia todas las direcciones, y no quedarme solamente ensimismado, enfrascado, cerrado, solamente en querer ver cierta cosa nada más. No, realmente creo que todos tenemos algo que aportar, y la ciencia, así como tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas. La religión, así como tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas. Y así con cada una de las ciencias, filosofías o formas de vivir la vida y creencias que tiene la humanidad y que hemos desarrollado a través de todos los tiempos, conocimientos, tradiciones, sabidurías, etcétera, etcétera. Todo, a mí me gusta agarrarlo todo y quedarme con lo mejor de todo. No agarro todo y me hago bolas con todo. Yo agarro todo y selecciono lo mejor, lo que mi conciencia me dicta. Esto está bien, ¿vale? Entonces yo sí soy creyente, sí creo en Dios, pero también creo en la ciencia. Y lo que hago es tomar ciertas cosas que sean compatibles entre cada una de estas mismas cosas. Sí puede haber compatibilidad entre Dios y lo científico. Claro que puede haber compatibilidad. Es solo que tienes que estar dispuesto a romper esos estereotipos, esos paradigmas, esos bloqueos mentales que nos han impuesto desde pequeños, a que solamente tienes que mirar en esa dirección, y en ese abanico de posibilidades de la religión no hay espacio para la ciencia, solamente hay espacio para la meditación, para Dios, para la oración, para rezar, para los pecados, para la salvación. Ese abanico de posibilidades solamente abarca eso. Y ese es el problema, que nosotros necesitamos abrir ese abanico y abarcarlo todo. Y no solamente hacia los lados, sino hacia arriba, hacia abajo e incluso hacia adentro de nosotros mismos. Y eso es el documentalista. Ese soy yo. Yo creo en todo eso.
Es una mezcla de todas las religiones, es una mezcla de todas las ciencias, es una mezcla de todas las sabidurías que hay, ha habido y habrá mientras esté con vida. Y las uno y tomo lo mejor de cada una de estas cosas. Entonces por eso tú de repente me ves haciendo videos de, digámoslo, los 10 arcángeles más poderosos, los 5 demonios más poderosos, historias comunes y corrientes, historias de terror. De repente te saco algo de Albert Einstein y de repente te saco algo del rey Salomón y de repente te saco algo de Hermes Trismegisto o de San Cipriano o de Platón o de Aristóteles o lo que sea. Porque siempre estoy volteando hacia todos lados. Entonces yo de repente volteo hacia lo científico y me encuentro algo de Newton o de Tesla. Y de repente volteo a ver algo de la parapsicología. Y me encuentro con que en la parapsicología se tratan de repente con frecuencias cerebrales. Y luego conecto esas frecuencias cerebrales con lo que dice Tesla, lo uno. Hago más investigación y me voy al mundo de la neurociencia y me dice que el cerebro también actúa con ciertas frecuencias y lo uno y hago un documental. y esa es la forma en que yo actúo. Entonces, cuando tú me ves hacer una canción, no es una canción cristiana, es una canción de lo que yo creo, de lo que yo he sumado, de lo que yo he vivido. No es una canción cristiana, no es una canción católica, no es una canción religiosa incluso, porque en el trasfondo de todo eso hay ciencia. Es verdad, yo también yo era ateo y era un hombre muy de ciencia y no he dejado de ser ese hombre de ciencia. Simplemente seguí siendo ese hombre de ciencia, pero a ese hombre de ciencia lo enriquecí, dándole una espiritualidad y creció, dándole una emocionalidad y creció, dándole otro tipo de cosas, todo lo que me pueda encontrar que yo sienta que me hace bien a mi mente, a mi cuerpo y a mi espíritu. Eso es el documentalista. No hay un nombre, no lo he bautizado como una nueva religión ni nada de eso. Y no lo voy a hacer, porque si algo he aprendido es que las religiones separan a la gente. Y eso está mal. Eso es lo que no me gusta de las religiones. Incluso la ciencia separa a la gente. Hombres de ciencia, hombres de religión, u hombres de lógica, hombres espirituales. Lo separa. Incluso el mismo espiritismo hace una separación también. Entonces lo que yo hago es una mezcla de todo. Tomo lo mejor de cada una de las materias, llámense ciencias o pseudociencias. Yo lo tomo todo lo mejor, lo uno, lo estudio, desecho lo que no sirve y luego te hago un documental. Bueno, básicamente es eso. El documentalista no tiene religión, pero no es ateo. Tampoco es gnóstico o agnóstico. No es nada de eso. El documentalista es una mezcla de todas las cosas, buenas y malas, porque realmente pues estoy lejos de ser perfecto, pero trato de hacer lo que mi corazón y mi lógica me dictan que está bien y lo hago parte de mí. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué religión es el documentalista?